por darme la oportunidad. Bueno, voy a empezar porque queda poco tiempo. Y bueno, voy a leer unos poemas de un librito que se titula No todo era miedo y Una casa sin ventanas. Es un libro que no os digo nada nuevo, si os comento que fue escrito en pandemia, en un momento en el que nos vimos obligados a parar, a mirar hacia adentro, y las personas que ya de normal miramos hacia adentro, fue un momento en el que ardíamos, ¿no? Entonces, no sé si sabéis lo que es la agorafobia. Os voy a leer una pequeña definición del DSM-5. Cada uno toma el miedo y siente el miedo a su manera, ¿no? Y bueno, la agorafobia es la ansiedad intensa o la evitación de situaciones, por ejemplo, estar en multitudes o centros comerciales, conducir, y yo añadiría estar sola en casa, que pueden ser difíciles de abandonar o que no dispondrían de ayuda inmediata si se desarrollaran síntomas incapacitantes similares al pánico. Y una crisis de angustia o ataque de pánico se define como una aparición brusca de un periodo definido y breve de malestar y miedo intenso acompañado de algunos síntomas somáticos y cognitivos. Y con esto os voy a hablar de mi perspectiva de ese miedo. A veces parece que la piel se hiciera pequeña, que reptara desde las manos y los pies hasta arrugarse a la altura del pecho. A veces arde de puro frío en las venas. Parece que el aire se ausenta de toda superficie y viaja en patera hasta un planeta nocturno lejos del sistema solar. A veces la masa de los pulmones aprieta como si la gravedad comiera manzanas para escupirlas después de morir una estrella. El miedo no pesa en este planeta de la soledad. El miedo planea, gira, vuela, se sostiene, se disfraza de dolor y las muelas se abrazan y gritan en silencio desde el fondo de la boca, convirtiéndose en cuerdas vocales sin hogar. A veces parece que no existiera el suelo y que los pies salieran por la cabeza, que los ojos desnudos partieran la calma en dos y estallara lejos del universo y dentro de la carne. Me inventé un alma sin terminaciones nerviosas. Me inventé un cuerpo con interruptores y sin términos medios. Bajo el agua no existe el aire. Bajo el agua los colores son grises de piel y estruendo. Me inventé, como si yo no hubiera nacido yo sino otra, más plana, menos sensible. Me inventé un cuerpo fuerte y una mente abierta. Me inventé menos importante que el resto. Me imaginé saltando entre dos montañas y salvando el mundo, como si lo único importante fueran ellos, los otros, no mis ojos ni mi piel. Me inventé las noches sin sueños, las sábanas viejas de mi abuela, blandas y confortables. Me inventé una mentira eterna hasta que dejó de serlo. La distancia abrió los ojos y rasgó el pecho. No cabía amor en él, no cabía dolor. Todo era entonces diferente. Todo era real, más real de lo que yo podía creer. Bueno, y de Una casa sin ventanas, que pensé en cómo sería estar en casa. Yo estuve sola en mi casa, pero cómo sería estar en una casa compartiendo con un familiar, una persona tóxica, maltratadora, X, ¿no? Y bueno, a veces vivo en una casa sin ventanas, solo a veces. Cuando tus labios dibujan una fina línea de silencio. Las paredes parecen de colores. Son lisas y a la vista transmiten una ligera emoción iridiscente. Es la obsesión. Tu ausencia de sonidos deja el aire calmo como la vida en el abismo o la paz contenida que precede al terremoto. En esta casa, mis cactus pierden agua. La presión externa aprieta su piel de kiwi expulsando la humedad de su tristeza. En esta casa, los cactus lloran a escondidas tras las púas del desencanto de tus verbos. La casa me acoge en su gracia. Las puertas se abren a mi paso. ¿Qué puertas? Y rasgadas se sorprenden delante de mis ojos. La casa, mi casa, me acoge en su oasis definitivo. Las palmeras dan sombra que mis pestañas ahogadas no saben, no creen, no sienten. Los monos saltan entre sus hojas y de vez en cuando caen cocos sobre mi cuerpo. Los monos y las palmeras
No conocen el laberinto que crece dentro de mí, de mi casa, de mis pestañas. Por eso no lloro. Todo está dentro en un infinito estatus de falsa tranquilidad. Mi piel es como la de un coco, dulce a la vista y dura, la que no sufre y no se rasga, la de la alegría, esa que falta aquí, en mi casa. Deseo vivir en una tundra. Ese paraje solitario servirá para ahuyentar la soledad que se viste en tu lado de la cama. Deseo vivir en una tundra, con sus llanuras frías bajo mis pies y dentro de mis ojos. Seré una feliz habitante en la nada de mi tormenta. Deseo vivir en una tundra, o donde el suelo no queme mis pies, ni tus gritos quiebren mis oídos. Deseo desconocer este presente húmedo que recorre el horizonte. Deseo irme de esta casa en la que no crecen los arbustos, ni cae la nieve en forma de estrellas. Quiero vivir en una tundra y poder caminar mirando al miedo desde lejos, contar los días con las manos y acariciar la libertad. Bueno, y como homenaje a mis antepasadas, en este librito que habla de mis abuelas y de mi madre, de repente fui consciente de que como mis abuelas, que viajaron desde las Navas de Tolosa y desde Ellín en Albacete, con 3 hijos de la mano hasta Zaragoza para buscar un futuro, para buscar a sus maridos que estaban allí trabajando. Bueno, pues pensé en lo duro que tenía que ser irte tan lejos en aquella época, en los años 50, 60. Tú sola, con tus hijos, sin internet, sin teléfono, sin posibles y con mucha, mucha esperanza. Este poema está basado en hechos reales, me lo contó una de mis abuelas y se titula Entrañas. Siento la suavidad de su pelo tricolor en mis brazos. Siento la humedad de su lengua áspera en mis dedos. Comemos en comunidad apoyadas en el mismo escalón de la puerta del corral en el que nos coloca la vida a las gatas y a mí. En ese corral nos dan de comer madre, padre, hermanos. El 7º día descansó Dios. En mi casa, solo los hombres. Alegría del trozo de pan escondido en la falda de la abuela Teresa, como un sol que limpia las nubes, que limpian nuestras lágrimas rotas de mantel. El calor azota los cardos que miran como estatuas el camino polvoriento, que mira las piedras, que miran los tornados de polvo del camino. Polvo eres y en polvo te convertirás. No mereces ser, ni ver o leer, o aprender o disfrutar, niña. Los cardos estatua que me miran, que nos miran a Burro y a mí, con el saco de harina cargado en nuestra espalda, clavado en el espinazo de la siesta no permitida, de la vida no permitida, del descanso no merecido por ser yo quien soy, quienes somos, la mano de obra que somos, mano de mujer. Muchas gracias. ¡Bravo!